Para la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, el video tutorial Sistema de composición variable para la fugacidad de un componente en una mezcla. Les habla el profesor instructor ingeniero Rubén Darío Marcano Camacho. El caso planteado es el siguiente. Es el problema 10.24 de la quinta edición del SBIOANNES, el cual indica: para el sistema etileno-propileno como gas, estime la fugacidad del componente 1, la fugacidad del componente 2 dentro de la mezcla, así como sus coeficientes de fugacidad dentro de la mezcla. El sistema se encuentra a 30 bar y a 150 Celsius. La composición del componente 1 es 0,35, lo que indica que el componente 2 está en una proporción de 0,65. Se indica que se resuelva mediante la ecuación de Ira truncada o mediante la ecuación de Rayleigh-Kwon. Para este caso tomaremos la ecuación de Rayleigh-Kwon para su resolución. Primero procedemos a la recopilación de datos. Buscamos en la tabla de propiedades críticas las constantes del componente y los datos del problema. En este caso tenemos al etileno y al propileno, de los cuales podemos ubicar en su tabla de propiedades críticas su factor acéntrico de Pitzer, la temperatura crítica, la presión crítica, el factor de compresibilidad crítico, el volumen molar crítico y la masa molar. Los datos para el etileno y el propileno, y los datos del proceso indican la temperatura en Kelvin, la presión en bar y las composiciones de cada componente. Coloca el video en pausa y realiza estos cálculos mediante la herramienta de Microsoft Excel con los conocimientos adquiridos previamente. Para la realización de los cálculos con la herramienta de Microsoft Excel, colocamos los datos adquiridos previamente respecto a las propiedades críticas de cada componente y los datos del proceso, los cuales los colocamos en celdas, indicando su valor y las unidades correspondientes. En este caso vamos a trabajar en unidades de kilopascal, metros cúbicos, kilogramo mol y Kelvin, ya que estaremos empleando ese valor de R, por lo que las unidades serán transformadas para que cumplan con las unidades de la R. Para la resolución de este problema, tenemos que ubicar las ecuaciones correspondientes a Rayleigh-Kwon para resolver sistemas multicomponentes. Para Rayleigh-Kwon se tienen las formas básicas, su forma polinómica, las reglas de mezclado y las ecuaciones para determinar el coeficiente de fugacidad de un componente en solución. En este caso, haremos de manera secuencial los cálculos necesarios para poder determinar el coeficiente de fugacidad de un componente en solución, donde en un primer término tenemos que calcular el parámetro A y B. Aquí aparece como A sub i y B sub i, debido a que tendremos en este caso dos componentes, por lo que tendremos un A1 y un A2. Igualmente sería para el B, tendríamos un B1 y un B2. Entonces, primero calculamos los A sub i y los B sub i de cada componente. Con los datos de A sub i y B sub i, procedemos a las reglas de mezclado, que indican aquí como A sub ij. Por ejemplo, A sub ij correspondería para A12, el valor de A1 y el valor de A2 que se haya calculado previamente. El término K sub ij es una corrección de la función cuando se realizan con datos experimentales. Cuando no se conoce este dato, se asume que es 0. Para calcular el parámetro B, se colocarían las composiciones del gas por los parámetros B sub i calculados previamente. Para calcular ahora la A, tendremos que hacer la doble sumatoria de y por yj a sub ij. Esto quiere decir que tenemos que sacar en la sumatoria las combinaciones posibles. Para el caso de dos componentes tendríamos las combinaciones de 1 con 1, 1 con 2, 2 con 1 y 2 con 2 para sacar los términos de la suma. Una vez que tengamos los datos de A y B, podemos calcular A asterisco y B asterisco. Ya conocidos A asterisco y B asterisco, podemos determinar las composiciones de Z. En este caso, al calcular el valor de Z, tenemos tres raíces. De esas tres raíces,
podemos escoger la que corresponda al sistema que se está estudiando. Para el caso de las ecuaciones de fugacidad de componentes en mezcla, normalmente la fase empleada es la fase gaseosa. Para este caso tomamos el factor de compresibilidad que tenga un valor más cercano a 1. Con el valor de z correspondiente, nos dirigimos a la ecuación del logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad de un componente dentro de una mezcla, que solicita datos de B sub i. Si estamos indicando que el componente es el componente 1, sería B1. La B, que sería general, el Z calculado previamente, los B asterisco, asterisco, y un término que aparece como sigma sub i. Sigma sub i se indica en la parte inferior, como una ecuación compleja. Cuando se desconoce el parámetro de interacción K sub i J, la ecuación queda como sigma sub i es igual a 2 veces A sub i entre A, todo eso elevado a la 1 medio. Quiere decir entonces que si tenemos que el componente es el 1, sigma 1 va a ser igual a 2 por A1 entre A elevado a la 1 medio. Ahora, procederemos a realizar estos cálculos mediante la herramienta de Microsoft Excel. Por lo que colocamos referencias de los números que estamos considerando. Por ejemplo, en este caso, A1, vamos a colocar que esto indica IJ, los A1 o 1,1 es lo mismo, 1,2 para el parámetro cruzado y 2,2 para los parámetros puros. Esto correspondería al componente 1, el componente cruzado y el componente 2. El primer dato a calcular sería la A, por lo que buscamos la ecuación de A. La ecuación de A indica que es 0.42748 igual a 0.42748 que multiplica a r cuadrado por t crítica a la 2.5. R al cuadrado por la temperatura crítica a la 2.5. Si estoy calculando el 1,1, voy a colocar la t crítica del componente 1, que en este caso es el etileno, elevado a la 2.5. Cierro paréntesis. Entre, abro paréntesis, presión crítica por la temperatura del sistema elevada a la 0.5. Presión crítica, utilizamos en este caso la de kilopascal, por la temperatura del sistema elevada a la 0.5. La temperatura del sistema en Kelvin, elevada, abrimos paréntesis, 0.5, cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis. Fíjense que en la referencia de las ecuaciones tenemos datos que se refieren al componente 1, datos que se mantienen fijos en el sistema como la temperatura y la constante R. Pudiésemos pararnos encima de cada una de las letras y designar cuáles de ellas son constantes y cuáles de ellas son variables. Por ejemplo, podemos indicarlas todas como constantes para poder hacer lo siguiente. Presionando la tecla F4 podemos colocar el parámetro de ese dólar antes y después de la letra para indicar que ese parámetro es fijo en la letra y fijo en el número. Si desplazamos la celda para copiar las ecuaciones en las demás celdas, mantendrá el mismo valor porque tiene las mismas referencias. Eso nos ayudará a movilizar ahora los datos para el componente 2, ya que las ecuaciones no se moverán. Para el caso de A12, se tiene que emplear la ecuación que nos indica la mezcla, que es igual a la raíz de A1 por A2. Abrimos la función raíz A1 por A2. No colocamos el parámetro K sub i J debido a que lo desconocemos.
Ahora, teniendo el valor de A, podemos proceder a realizar otro cálculo, como por ejemplo el A total. El A total viene referido a los datos de A11, A12 y A22. Si nos fijamos en la función, indica una doble sumatoria, que indica la relación y1, 1, y1, 2, 2, 1, 2, 2. Por lo tanto, hacemos esa relación en Excel. Para el parámetro A, hacemos el siguiente cálculo. y1 por y1 por a sub 1, 1, más y1 por y2 por a sub 1, 2, más y2 por y1 a sub 2, 1, que corresponde al mismo a sub 1, 2, más y2 por y2 por a sub 2, 2. Este resultado correspondería a la A total. Aquí para diferenciarlo colocamos A sub i j. Ahora procedemos a calcular los B sub i. Para el caso de B1 tendríamos 0.08664, 0.08664 por R por T crítica entre P crítica, R por T crítica entre presión crítica. Presionamos Enter, tenemos el valor de B11, podemos modificarlo para dejar los datos constantes y hacer un procedimiento similar al anterior. Reproducimos los datos. Listo. Tenemos para el componente 1, tenemos para el componente 2. Revisemos aquí. Fíjense, tenemos un detalle. Procedemos a cambiar esto aquí y ya corregimos la función. Fíjense la diferencia. ¿Dónde nos pudiésemos haber dado cuenta del error? Al observar la diferencia tan grande que tenían los datos de A y B. Perdón, de A para el componente 1 y de A para el componente 2. Debido a que no hay un parámetro B12, esta celda la dejamos vacía. Podemos calcular entonces el parámetro B. El parámetro B es una sumatoria simple de las composiciones por sus datos de BI, que correspondería entonces a Y1 por B1 más Y2 por B2. Listo. Tendríamos entonces calculados el parámetro B. Listos los datos de A y de B, podemos calcular A asterisco y B asterisco. A asterisco va a ser igual a por P entre R cuadrado por T cuadrado. Va a ser igual a A por la presión entre R cuadrado por T cuadrado. R al cuadrado por la temperatura al cuadrado. Listo.
Ahora el dato de b asterisco va a ser igual a b por p entre rt. B por la presión del sistema entre, abrimos paréntesis, R por T. Revisamos la ecuación, B por P entre RT. Revisamos la ecuación anterior, correcto. Ya tenemos los datos de A asterisco y B asterisco, por lo que podemos calcular el valor del factor de compresibilidad buscando las raíces del sistema. Para eso, forzamos a la ecuación a que me dé las tres raíces. Y colocamos una función evaluada en Z1, una función evaluada en Z2 y una función evaluada en Z3. Aunque de plano sabemos que la fracción, aunque de plano sabemos que el valor de Z que buscamos es el cercano al gas, vamos a hacer este procedimiento para estimar las raíces que posee el problema. Escribimos la ecuación: z al cubo menos z al cuadrado, z al cubo menos z al cuadrado más a asterisco menos b asterisco menos b asterisco al cuadrado por z menos a asterisco por b asterisco. Verificamos la ecuación. Correcto. Fíjense que ya en 0 da una posible raíz. Colocamos un valor intermedio y colocamos un valor alto. La ecuación la copiamos o también podemos hacer lo siguiente. Sabemos que los datos fijos son asterisco y b asterisco, por lo que lo dejamos fijos en la ecuación. Y procedemos a desplazar en las celdas hacia un lado colocando la cruz en la esquina y desplazando. Fíjense que ya otorga dos valores de la función evaluada en cada una de esas z. Primero buscamos entonces en la pestaña Datos, Análisis de hipótesis, Buscar objetivo. En la función Buscar objetivo decimos que esa celda tome un valor de 0, cambiando la celda Z1. Y fíjense que tenemos un valor bastante lógico, 0.84. Procedemos a buscar el resto de las raíces. Asignamos a esa celda un valor de 0, cambiando la celda Z2. Obsérvese que no ha llegado a una solución, quiere decir que no encuentra una convergencia. Posiblemente el resultado que nos arroje sea errado. Fíjese, puede no haber encontrado una solución. Lo dejamos allí, pero sabemos que no es una solución factible. Análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta celda tome el valor de 0, cambiando la celda superior. Obsérvese que el resultado obtenido es similar al que indica Z3. Pero tomaremos este ya que
Nuestro primer dato de iteración fue un dato cercano a 1, más cercano a la realidad. Los dos, en realidad, son muy similares. Este será el valor de z que utilizaremos para hacer el cálculo del logaritmo neperiano de phi. Ahora, procedemos a calcular el logaritmo neperiano de phi, por lo que definimos en la ecuación. Es b entre b total. Quiere decir que si estamos hablando del logaritmo neperiano de phi del componente 1, va a ser igual. Logaritmo neperiano, insertamos el símbolo de phi, indicamos que es el componente 1, y esto va a ser igual a b1 entre b. Podemos dejar este valor como fijo, b1 entre b por z menos 1, por z menos 1, dejamos fijo el dato de z, menos logaritmo neperiano de z menos b asterisco, menos logaritmo neperiano de z, dejamos fijo, menos b asterisco, también lo dejamos fijo, más a asterisco entre b asterisco, más a asterisco entre b asterisco, que multiplica a b su i entre b. Abrimos paréntesis, b su i entre b su i entre b, dejamos fija la b, menos sigma, menos sigma. No hemos calculado el parámetro sigma, bueno, colocamos una celda por aquí. Menos sigma, cerramos paréntesis, y esto está multiplicado por el logaritmo neperiano de z más b entre z. Z más b entre z. Listo la función, presionamos Enter. No hemos colocado el valor de sigma, por lo tanto, hacemos ese cálculo. Aquí tienen el símbolo sigma, insertar, y decimos que es para el componente 1 y para el componente 2. Fíjese que al correr la celda, de una vez tenemos los resultados cambiados en la referencia. En este caso, la ecuación de sigma indicaba que era 2 veces a su i entre a elevado a 1 medio. 2 veces por a su i entre a elevado, abrimos paréntesis, 1 medio. Si dejamos fija la parte de a, podemos desplazar la ecuación y tener el valor de A2 de una vez. Cambiamos la referencia aquí para que tome la de A2 y listo, ya tenemos sigma 1 y sigma 2. Esto es importante por el hecho de que podemos tomar esta celda que correspondería al logaritmo neperiano de phi 1 y la ecuación que está haciendo referencia a ella y la podemos desplazar para calcular el logaritmo neperiano de phi 2. Obsérvese que
Ocurrió un error debido a que se desplazaron algunas de las ecuaciones. Por ejemplo, en este caso, esta corresponde aquí, y todas estas van a corresponder al componente 2. Ok, fijémonos que la ecuación tenía un error y procedemos a corregirlo. A la parte final nos faltaba un paréntesis y aquí también nos faltaba un paréntesis. Para indicar que es el logaritmo neperiano de toda esta expresión. Ahora, una vez que obtengamos los logaritmos neperianos de φ1 y de φ2, podemos proceder a calcular los φ. Copiamos de aquí φ1 y φ2, que es igual al exponencial del valor anterior. Fíjense, el valor de φ es 0.93 y el de φ2 0.82. Esto implica que los componentes de por sí son bastante ideales, y es de esperarse debido a que su masa molar o el tamaño del componente es pequeño, y a pesar de que son ligeramente polares, su polaridad no es tan elevada. Tenemos entonces los φ1 y el φ2 de cada componente. Podemos calcular también las propiedades de la mezcla. El logaritmo neperiano de φ va a ser igual a la suma de las composiciones por el logaritmo neperiano. Y en este caso sería y1 por el logaritmo neperiano de φ1 más y2 por el logaritmo neperiano de φ2. Con eso tenemos el φ de la mezcla y el valor de φ sería el exponencial del dato anterior. Fíjense que el φ de la mezcla es 0.858. Quiere decir que la mezcla de por sí tiene características muy cercanas a la idealidad. Si queremos determinar ahora las fugacidades, podemos colocar aquí del lado la fugacidad del componente 1, la fugacidad del componente 2, y aquí colocar la fugacidad de la mezcla. Para el componente 1 va a ser igual al coeficiente de fugacidad por la presión parcial. En este caso, la presión parcial sería la presión del sistema, que podemos expresar en este caso ya en bar, por la composición de ese componente. En este caso, podemos tomar aquí que la presión es un dato fijo. Y al desplazar hacia la celda inferior, tenemos que cambiar la referencia de phi, cambio la referencia de la composición, pero se mantiene la de la presión, como esperamos. Y tenemos la fugacidad de los componentes en unidades de bar. Para calcular la fugacidad ahora de toda la mezcla, va a ser igual al coeficiente de fugacidad de la mezcla por la presión del sistema en bar. Fíjense entonces que obtenemos las correcciones del sistema, la fugacidad de cada componente dentro de la mezcla y la fugacidad de la mezcla, que sería en cierto término como una presión del sistema corregido para un caso real. Gracias por su atención, les habló el profesor instructor ingeniero Rubén Darío Marcano Camacho.